tardes, mi nombre es Daniela Torres y en el presente video le hablaremos sobre la autoridad docente. Ante todo, ¿qué entendemos nosotros como grupo sobre la autoridad docente? Bueno, para nosotros la autoridad docente es el ejercicio de la disciplina dentro del aula. Con esto nos referimos a cómo el profesor ejerce respeto dentro del aula de clase. Para comprender de mejor manera la autoridad docente, realizaremos entrevistas a profesores, a alumnos y apoderados para generarnos una panorámica de las perspectivas que tienen ellos sobre la autoridad docente, donde podamos apreciar la evolución que ha tenido la autoridad docente según los comentarios que nos entreguen los entrevistados. Su nombre primero y su cargo en la universidad. Me llamo Angélica Riquelme y por ahora soy la directora de escuela de educación. Primera pregunta, dice, cuando usted era estudiante en enseñanza básica, ¿qué significaba para usted la figura del profesor dentro del aula? Creo que tuve suerte. Tuve suerte porque la verdad es que era como en general un acompañamiento. Yo creo que a excepción de 2 o 3 que quizás tenían que ver con la disciplina que impartían y mi interés con esa disciplina, que no tenía tanto o buen feeling con ellos, pero en general ellos representaban de alguna manera una guía, harta mediación y acompañamiento. ¿Sí? Acompañamiento en el proceso que tenía que realizar. Yo estuve hasta 8º año en un determinado colegio, después tenía que postular al que quería, que era totalmente distinto. Entonces para mí era muy importante rendir o hacer lo que tenía que hacer para poder lograr ese cambio. Entonces sentí el apoyo y el acompañamiento de los profesores en ese momento. Cuando estudió en la universidad, ¿cómo le enseñaron que debía ejercer la autoridad un profesor dentro de la sala? Creo que también tuve suerte. No hablamos de autoridad. Tenía por lo menos las 3 académicos que trabajaban elementos de la didáctica de aula por un lado, de la profesión docente por otro, y de elementos de práctica. Siempre se presentaron como la necesidad de mediar. Y la verdad es que yo creo que eso lo he tomado de alguna manera con harta aprensión. ¿En qué sentido? En que a mí me era mucho más cómodo asumir que la persona que está en la sala me tiene que colaborar para los aprendizajes más que imponer. Porque la autoridad no, yo creo que la autoridad se gana. No se puede imponer. Tú decides que alguien es una autoridad, pero por las características personales de ese profesor. Tú lo asumes como una autoridad por estigmas o cuestiones sociales. Pero la verdad es que, así como pensar que el profesor es la autoridad, no lo viví así y trato, no sé, a lo mejor no lo hago tan bien, de no presentarme como autoridad. Es como, siempre es bueno la mediación, insisto, que yo creo que la autoridad se gana. ¿Se tiene o no se tiene? Se gana como un proceso, con tu comportamiento, con tu forma de actuar. No se puede imponer. Y si impone, algo sale mal. Luego de haber ejercido, bueno, primero usted sacó su título profesional y luego ejerció su profesión, que sí, claro, sí, creo que es vital. ¿Tuvo algún cambio la autoridad respecto a lo que pensaba respecto a lo que pensaba sería según lo impartido por la universidad? ¿Cómo fue el cambio, si es que existió? Sí, hubo un cambio. La visión de la autoridad. Claro. Es que en la visión de autoridad, ahí a lo mejor me cuesta profundizar en eso, porque yo insisto que la autoridad es una cosa que se obtiene a partir de una definición del otro. No es que tú lo poseas. Yo voy a definir si a ti te otorgo o no autoridad. Y ese otorgamiento de la autoridad está relacionado con
mi percepción de tu actuar. Así creo que funciona, por lo menos así lo he vivido. Entonces cuando fui al sistema escolar, claro, tú ves el autoritarismo y la autoridad como imposición. Sobre todo de la gente que tiene cargo. El jefe de ciclo, el jefe de UTP, el director del colegio, el inspector del patio, autoridades. Pues. Entonces, claro que lo viví distinto, pero creo que si uno va así como por caminos dialógicos, en general puede, entre comillas, enfrentar ese tipo de situaciones. Lo complejo es cuando tú ves que estos colegas que ya son tuyos, estos personajes que ya son colegas tuyos, imponen autoridad en el estudiante y que a lo mejor tú no lo compartes tanto. Pero como esta persona es una autoridad en la institución, es tu colega y de alguna manera también tiene un rol jerárquico con tu cargo, en este caso profesor de aula y director, entonces ahí se generan como conflictos y visiones contrapuestas, que es normal y natural que acontezcan. Yo creo que lo importante es siempre buscar la forma de manifestar lo que tú sientes ante esa situación. Si hay algo muy delicado, siempre está el bienestar de los estudiantes y el bienestar del niño, por ejemplo. Antes de, o sea, uno puede no estar de acuerdo con lo que está aconteciendo, pero para no desautorizar la situación no le pone a discutir con el colega ahí, siempre y cuando lo que él está haciendo esté dentro de los cánones, digamos, aceptables. ¿Considera que la visión de lo que significa autoridad dentro de la sala ha cambiado con el tiempo? Sí, yo creo que ha cambiado. Y creo que es un constructo que hay que eliminarlo. No lo dejaría. Creo que en la sala se necesitan otras cosas, no la autoridad. Ni uno ni del otro lado. No, y definitivamente ha cambiado porque el medio social cambia, porque las características y el mundo va cambiando. Yo recuerdo a mi abuela y a mi madre que me contaban que los profesores eran vistos como la autoridad máxima entonces lo que ellos decían era la ley, y que los apoderados, en estos casos por ejemplo mi abuela jamás iba a poner en duda lo que la profesora de la sala había dicho. Hay una anécdota que mi mamá alguna vez me contó, me decía que bueno, no, es que la profesora hizo tal o cual cosa, y la abuela le decía, algo habrás hecho tú. Eso uno no lo ve hoy día, ¿no es cierto? Porque en el fondo como se han relevado los derechos de los estudiantes, el derecho de los niños, la cosa dialógica, la participación, la opinión, el derecho a ser escuchado, que está muy bien. Entonces ha cambiado, o sea que socialmente eso ha cambiado, pero creo que el intentar imponer la autoridad es un proceso que es largo y que todavía es parte de un tipo de pedagogía, cuando se habla de autoridad en la sala. Porque en el fondo uno podría decir respeto, el respeto entre los profesores y los estudiantes, entre los compañeros. Si un compañero está conversando, dando su opinión, yo puedo pensar totalmente distinto, pero eso no me hace enemigo de él. Podría no estar de acuerdo, podría comprender lo que él opina, pero no estar de acuerdo, y la situación sigue igual. Así que sí, yo creo que ha cambiado. ¿Cómo sería la visión que espera usted que exista del profesor de los niños, de parte de los niños? La visión que los niños tengan del profesor, ¿cuál es la visión que yo creo que debería ser? Sí. Es de un profesor que escucha, que respeta las diferencias, todo en el rango y en el estilo de aceptar diferencias de opiniones. Pero hay algo que es importante, porque en el fondo uno dice, claro, yo puedo tener una opinión sumamente distinta. Mientras esa opinión, que es muy distinta, no dañe el bienestar de la otra persona, no hay problema. Por ejemplo, un caso extremo. No sé, lo que pasa en el Medio Oriente, que la gente no está de acuerdo con algún tipo de religión y el que no los matan. Evidentemente eso no, yo puedo respetar la diferencia de opinión, no la puedo compartir, pero tampoco, o sea, lo importante es que ninguna situación cultural, ningún hecho social puede estar por sobre los derechos humanos. Esa es la diferencia. Es decir, por ejemplo, si a las mujeres en el Oriente las queman porque muestran su
sus brazos, por ejemplo, en su vestidura. Yo podría comprender y tengo que aceptar eso. No, o sea, en el fondo yo podría estar en desacuerdo con eso y lo podría aceptar siempre y cuando lo que a ella le está aconteciendo no esté por sobre los derechos humanos. O sea, esos son los límites, también hay que tener límites. Entonces uno acepta a lo mejor, o a lo mejor comprende la diferencia de opinión, pero no necesariamente la comparte. Y este compartir opinión es con un límite, que el otro o con las partes no se vean dañadas, no se vean flageladas, no se vean sobrepasadas por los derechos, por ejemplo. Entonces en la sala lo que yo creo que debería haber es ese respeto más que una visión de autoridad. Un respeto, pero no solamente para el profesor, sino que del profesor hacia los alumnos, de los alumnos entre los alumnos y viceversa. O sea, en el fondo hay una cosa, esta cosa del profesor autoridad, o sea, en el fondo uno dice, ¿por qué? Porque el curso está desordenado, están todos hablando y no respetan al profesor. Sí, a lo mejor no nos estamos respetando entre todos, porque la idea es que cuando alguien quiere decir algo, los demás escuchen. Pero esas son cuestiones como situaciones de respeto más que de autoridad. Yo a lo mejor yo soy el problema, a lo mejor yo tengo el problema con el constructo de autoridad. Sí, puede ser. No lo había pensado. Eso es todo, muchas gracias por su tiempo. De nada. ¿Estamos? Ya. Hola, mi nombre es Fabián Moya, yo soy profesor de Historia, 14 años de docencia y hoy día desempeñándome acá en la Secretaría Ministerial como coordinando lo que es el proyecto PID, que es el Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Bueno, la primera pregunta consiste es que cuando usted era estudiante de enseñanza básica, ¿qué significaba para usted la figura del profesor? Bueno, la figura del profesor es obviamente muy importante porque la figura era una figura casi paternalista. El grado de autoridad que tenía el docente en aquellos tiempos era un docente en el cual él era como el dueño del conocimiento y el dueño de la verdad, digamos, en definitiva. Hoy, a diferencia de lo que es hoy día, por ejemplo, muchas veces ese era un profesor formador, no solo en lo pedagógico, sino también en lo valórico, que era muy importante la entrega, digamos, de todos los conocimientos. Que nosotros me recuerdo que este profesor en la básica, obviamente, era un profesor, yo me acuerdo del profesor jefe, era profesor también de ciencias naturales. Y también nosotros hacíamos un tránsito, pasábamos por la historia y la historia era creíble porque él lo decía. O sea, nosotros ahí había un respeto, no había un mayor cuestionamiento sobre también la información que él nos entregaba. Y si bien es cierto, hay un recuerdo importante, pero si uno hace una pequeña crítica ahora en la distancia, obviamente que uno también asumía no tan solo los conocimientos, también los prejuicios y los juicios sobre las cosas. Por ejemplo, el tema del machismo, que era muy importante. El profesor era su autoridad en la casa y también la autoridad acá. Me recuerdo que nosotros... había una diferenciación muy importante entre los que eran, por ejemplo, los buenos alumnos, los malos alumnos, y una preferencia entre los varones con las mujeres. Las mujeres, él siempre hacía, por ejemplo, me recuerdo que nos juntábamos y él hacía juego para las niñitas y los varones, y eso marcaba mucho, ya que en la casa, bueno, nosotros teníamos una formación bien, digamos, bien tradicional. En mi caso, mi papá era el que estaba a cargo, era la última palabra. Uno no le rebatía nada, y eso se extrapolaba también en lo que pasaba en el aula. Lo que decía el profesor, y el profesor de aquellos tiempos también era un profesor que rayaba en lo antipedagógico, porque si nosotros hacemos un balance, el hombre antiguamente era un profesor golpeador, ¿ya? Era muy común el tema de que el profesor les daba sus correctivos a los alumnos, y eso era una visión, digamos, negativa, pero uno tiene una cierta valoración del profesor de aquel tiempo por otro tipo de cosas, porque era un profesor muy jugado, siempre estaba con uno, era como el papá de todos los alumnos de la sala. Eso. Cuando estudiaba en la universidad,
¿Cómo le enseñaron que debía ejercer la autoridad dentro de la sala? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en una universidad en la cual de partida el profesor ya estaban cambiando algunos cánones. Yo me acuerdo que en Chile estaba llegando lo que era el tema del constructivismo, que era la búsqueda, la construcción del aprendizaje y del conocimiento entre el alumno y el docente. Ya no era una educación tan positivista en el tema de que solamente el profesor dictaba la clase y uno anotaba, sino que aquí venía toda una tendencia nueva, que era el ser no amigo del docente, sino del alumno, perdón, sino que acompañar al alumno en la búsqueda de este conocimiento. Y esa construcción del conocimiento creo que me marcó mucho en la búsqueda, y es lo que yo llevé también, traté de aplicar dentro del aula. Al haber egresado de la universidad, ¿tuvo algún cambio en su visión de autoridad respecto a lo que pensaba según el partido para la universidad? Sí, yo creo que una cosa es lo teórico, lo que uno ve en la universidad, pero otra muy distinta es el aula. Yo tuve la oportunidad de ver algunos colegas que llegaban al aula. Me pasó con una colega que llegó al aula al momento, llegamos juntos a hacer clase en un colegio, y ella salió llorando y dijo: no, esto no es para mí. Me di cuenta que se vio sobrepasada. Yo creo que el tema, el ser docente es un tema de actitud, súper importante tener la actitud para ser profe, porque tenés que enfrentarte a un curso con diferentes historias, diferentes culturas, diferentes formas de ser. Sí, yo tuve la gran fortuna, siempre lo digo, de ser profesor, porque eso me da la posibilidad. Yo soy uno de los profesores que creen en la inclusión, por ejemplo. Yo creo que todos los alumnos son distintos y van a ritmos distintos, y el valor de un buen profesor yo creo que es el darse cuenta de los síntomas, el escuchar, el no ser... Mira, los resultados, para mí el valor de los resultados va por el nivel de progreso de cada alumno, pero de todos los alumnos. Yo no me sentía un profesor exitoso porque los mismos mateos del curso se sacaran puros 7, sino que me sentía bien cuando había un nivel de progreso de toda la sala de clase. De hecho, en los últimos años que estuve realizando docencia en el liceo comercial, estaba a cargo como jefe de especialidad de secretariado. Y de hecho recuerdo que los últimos 4 o 5 años que estuve, mis cursos fueron los mejores puntajes del liceo. Lo que provocaba ruido al interior de un liceo comercial, de que la hegemonía de los puntajes la llevaba a contabilidad o a administración. Pero eso es un poco mi... Y en cuanto a la disciplina del aula, yo creo que también eso... como dicen por ahí, el Chile cambió, pues antiguamente la disciplina estaba en la casa y estaba en el aula. Hoy día la disciplina no está al interior de la casa. Yo creo que la democracia un poco cambió también eso. Hoy día se pasó a una especie de libertinaje. Una cosa es escuchar a los alumnos, es decir uno lo que piensa, pero yo creo que se pierde el respeto cómo se dicen las cosas. Y yo creo que esa es la función, digamos, y ese es el principal nudo que tiene el docente hoy en día. El que no se sabe manejar, porque los alumnos llegan, pueden pasar por encima, se puede provocar caos al interior de la sala, y eso es lo que tiene de hecho la pedagogía tiene unos grandes niveles de estrés hoy día al interior de muchos establecimientos. Nosotros vemos muchos docentes que no saben llevar o no tienen manejo de cursos, y yo creo que ese es uno de los problemas grandes al interior de las salas de clases, y es un tema que se discute en las comunidades educativas. Yo creo que es un tema que hoy día las universidades deben de responder al cambio de paradigma y al cambio también al saber leer este nuevo Chile, y con un tema de respeto, sobre todo eso. Y hoy día creo también, para terminar, que hoy día se está hablando de inclusión. Hay una ley de inclusión muy potente, que en definitiva busca emparejar la cancha y que todos los alumnos tengan oportunidades. Pero ahí viene una labor del docente, porque el docente no tiene que ser prejuicioso y tampoco tiene que poner trabas a este asunto.
pues porque escuchaba colegas, por ejemplo, que no aceptan el tema de los transexuales, por ejemplo. Y tienen que, sí, pues tienen que darse el tema de la diversidad. Uno como educador tiene que tener una visión moderna, progresista sobre los cambios positivos que hay en la sociedad. Y que Chile necesita eso. ¿Considera que la visión de lo que significa autoridad dentro de la sala ha cambiado en el transcurso del tiempo? Claro, hoy día los alumnos tienen opinión y la opinión hay que escucharla y escucharla con respeto. Creo que ha cambiado para bien, digamos, pero va a depender también una de cómo lo tomen los docentes este cambio y otra cómo se trabaje el tema del respeto. El respeto al interior de la sala se tiene que trabajar de una manera integral. No es que el alumno vaya a tener respeto por per se o por nada, sino que vivimos una sociedad en que la sociedad nos faltaba el respeto día a día y cada rato. Y por lo mismo tiene que haber un alumno que parta con un respeto de partida con la figura del profesor, de partida con los compañeros. Hoy día se ha dado fuerte el tema del bullying, los compañeros. Antiguamente el tema del bullying era, uno lo veía en la sala de clase, que veía alumnos que no podían expresarse por sus diferencias. Y hoy en día, cuando tenemos una sociedad pluricultural que se busca, con una cantidad de inmigrantes tremenda, con gente con discapacidad que está llegando a la sala de clase, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y yo creo que una de las cosas importantes es, digamos, la visión y el foco que tenga el establecimiento, los liderazgos también dentro del establecimiento, para que apoyen al profesor, reglamentos internos que apoyen al profesor, hechos por la comunidad educativa, ¿cierto? Y bueno, hay un profesor que esté obviamente preparado profesionalmente para asumir la responsabilidad de un aula inclusiva. Para finalizar, ¿cuál sería la visión ideal que debiese tener el alumno del profesor? La visión debe ser una imagen de una persona que está al servicio formativo de uno, desde lo positivo. ¿Ya? Tiene que estar esto que uno en el docente encuentre las herramientas pertinentes para llegar a potenciar un conocimiento o llegar a un aprendizaje significativo. ¿Ya? Al interior de la sala de clases hay diferentes formas de llegar a un aprendizaje, alumnos que les cuesta más, alumnos que son más memoria, y ese alumno que a lo mejor no tiene tanta memoria para llegar a ese conocimiento, tiene que acercarse, o el alumno o el profesor también, tiene que saber acercarse a ese alumno y el profesor saber leer a ese alumno, cuáles son las competencias, las capacidades y también las dificultades, y desde ahí trabajar con él de forma integrada. Eso. Gran entrevista, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Queremos que ustedes se presenten. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Guzmán, soy profesor acá en el Liceo de Machalí. Mi especialidad es docencia en el área de inglés, pero trabajo por un postítulo que realicé en el área también de atención a las dificultades en el aprendizaje, en integración. ¿Cuántos años ejerciendo lleva? Este es mi 5º año de experiencia. Ahora le voy a pedir que se remonte a sus años como estudiante de enseñanza básica y me diga qué significaba para usted la figura del profesor en ese tiempo. Bueno, la figura del profesor en ese tiempo era bastante más potente que ahora. ¿En qué sentido? En el que el profesor tenía una autoridad que era mucho más relevante que hoy en día. Yo me acuerdo que el profesor decía algo y eso prácticamente era ley. Muchas veces hasta uno discutía con la mamá cuando era pequeñito, no, es que el profesor lo dijo de esta forma, así que debe ser así. Entonces su enseñanza era mucho más creíble por el mismo alumno, que no lo cuestionaba tanto. Perfecto. Y cuando ya estudió en la universidad, ¿cómo le enseñaron que debía ejercer la autoridad en el aula? Hay que abordarlo dependiendo del punto de vista dependiendo del tipo de curso. Por ejemplo, no le enseñaron un paradigma o un enfoque en particular, sino que abordásemos el curso dependiendo
ya sea el ritmo de aprendizaje, del tipo de forma que fuese más adecuada para ese grupo curso. Por lo general tratando de crear vínculos emocionales y relacionados con la habilidad grande que muchas veces los chiquillos carecen. Pero un punto de vista claro, no, ninguno en particular. Simplemente traspasar la materia como mediador, pero siempre de una mirada externa. ¿Y la actitud que debía tener hacia los alumnos, la suya, cuál debería ser? Según lo que mencionaron en la universidad, Sí. Mediadora en el proceso de aprendizaje y también mediadora en la parte emocional con los estudiantes. Ya haber ejercido como profesor, ¿tuvo algún cambio en su visión de autoridad respecto a lo que le enseñaron en la universidad? Sí. Fue mucho el cambio, porque la universidad te enseña, claro, te entrega las herramientas para poder trabajar con los alumnos, herramientas metodológicas, herramientas didácticas, conocimientos, pero año a año los niños van cambiando. Entonces año a año tienes que buscar la forma de adaptarte, nuevas metodologías, nuevos enfoques, tal vez nuevas formas de ver cada grupo curso. Y ese grupo curso muchas veces comparte algo con el curso anterior, que es la parte emocional. Esa parte emocional yo creo que es un nexo bien potente en el que puede trabajar un profesor. Y también, y mucho más un profesor jefe. Más que la visión autoritaria o como autoridad, ¿ya? Sí, muchas veces digo que la autoridad se ve distante y se ve lejano, y como concepto suena así. Entonces, trabajando de esa forma más directa con los chiquillos, tratando de crear un nexo que sea real, responde mejor que a una autoridad que uno siente que lo ve más alejado. ¿Y considera que la visión de lo que significa autoridad dentro de la sala ha cambiado con el tiempo? Sí, ha cambiado harto. Yo sé, por lo menos acá en esta realidad los profesores tratan de crear ese vínculo con los estudiantes. Los estudiantes tienen buenas relaciones, hay respeto de por medio, y en sí, en base a eso, los chicos respetan a los estudiantes al profesor y su autoridad. Ya. ¿Y cuál cree usted que es el ideal de cómo los alumnos deben ver al profesor? Lo ideal, porque ¿sabes qué? Yo quería una pregunta bastante difícil. Lo ideal sería que no lo viesen como una autoridad distante, fría, alejada de su realidad, porque muchas veces los profesores que estamos recién comenzando en esto, hemos vivido o hemos compartido experiencias que son similares a las de ellos. Entonces también podemos tener una visión cercana. Y si utilizamos eso de buena manera, esa autoridad se puede transformar en una visión un poquito más amigable, ¿ya? Entre el alumno y el profesor. Y eso también genera obviamente un mejor clima de aprendizaje. Y para lograr esa cercanía, ¿cuál sería la clave que usted considera? Yo creo que no hay receta, hay que conocer a los estudiantes y tratar cada uno de buscar la mejor forma de llegar a las metas o objetivos que cada uno se plantea con sus estudiantes. Bien, le agradecemos por su tiempo y termina la entrevista. Para iniciar esta entrevista necesito que usted se pueda presentar. Sí. Me llamo Dalén Cifuentes, tengo 8 años, voy en tercero básico. La primera pregunta, necesito saber cómo usted ve a su profesor dentro de la sala de clase. Respetuoso y con ganas de enseñar. ¿Cómo sería para usted su profesor ideal? Que nos escuche, que nos respete y que cuando llegue a la sala tenga muchas más ganas para enseñar con nosotros. Muchas gracias, sería nuestra entrevista.